de Sabiduría es un lugar creado con mucho amor junto a mi madre para compartir temas de actualidad, de desarrollo personal y de crecimiento interior. Te dejo este episodio para que lo disfrutes. En el episodio de hoy hablaremos un tema fascinante, la espiritualidad. Y una vez más me acompaña mi madre, una mujer que yo considero que es súper espiritual y quien me ha transmitido a mí dicha espiritualidad. Mamá, ¿qué es para ti ser espiritual? Bueno, buenas tardes a todos. Aquí le voy a decir algo. La espiritualidad para mí no es lo que se cree que es la espiritualidad. La espiritualidad es ese mundo astral, ese mundo que no vemos, pero que está ahí arriba en nuestra conciencia, ¿verdad? Es el espíritu, lo que tenemos ahí guardado que no hemos conocido, que no hemos penetrado en él. A veces creemos que ser espiritual es ser a lo mejor religioso o ser demasiado bondadoso o X cosa, pero la espiritualidad es un mundo muy profundo y muy complicado. No es tan fácil ser espiritual. ¿Y me podrías decir qué diferencia hay entre ser espiritual y ser religioso? Bueno, como les decía en el otro podcast, la religión es una enseñanza que se nos ha metido de supuestos dioses, supuestas creencias, de apariciones de santos, de que tenemos que hacer rituales, rezos, de que tenemos que ir a misa o ir a el budismo o al hinduismo o a X cosas, hacer prácticas, ¿verdad? Que hay unos señores que han investigado y que ellos nos dicen que esa es su verdad, que cada uno dice, bueno, tú para ser espiritual tienes que hacer esto, esto y esto. Para mí ser espiritual es empezar a conocerme, quién soy yo, ¿verdad? ¿Por qué yo me pregunto por la espiritualidad? Porque a mí tanto me gusta, porque la espiritualidad es esa conciencia, esa otra parte que nosotros tenemos, como les dije al principio, astralmente que no se ve, pero que está ahí hablándonos, que está ahí diciéndonos las cosas, esto no es, esto sí, y es investigar, por qué siento esto, por qué estoy realizando esta labor, estoy haciendo esta tarea, o porque a veces tengo un malestar, una rabia que no sé de dónde viene, porque ella no se ve, pero es nuestra, yo creo que para mí es el alma, ¿verdad? Porque yo digo, siempre he dicho, que nosotros somos seres humanos con aliento de vida, pero que no somos el alma. Para mí, el alma es esa parte astral, esa parte espiritual que conforma nuestra vida, nuestro cuerpo, pero que no puede entrar en este plano terrenal, porque este es un plano de la materia, del cuerpo, es muy denso. Entonces, esa almita que está allí arriba es la que chilla, grita, nos dice, oye, préstame atención. Así como nosotros nos alimentamos, nos vestimos, vamos al cine, hacemos deporte, X cosas, nuestra alma, ella también quiere su alimento, que es lo que yo llamo espiritualidad. ¿Y cuál es el alimento? Bueno, atenderme, que pensar, sentarme en un sitio, escuchar una buena música y dejarme llevar, que ser invadida por la emoción o por el momento, ¿verdad? Ese es un alimento para el alma, porque el alma es lo sutil, lo suave. ¿Y una persona nace espiritual o una persona se puede volver espiritual? ¿Qué piensas de esto? Bueno, aquí entra en factor nuestros padres. Si yo nazco en una casa donde jamás
se me dice qué es el amor, o jamás se me insinúa cuando yo como niño manifiesto una emoción de odio, de rabia o de envidia. Si no tengo quien me cultive y me diga, no, eso no se puede experimentar, no es bueno, pues no le voy a dar comprensión, no voy a saber qué es el espíritu, ¿verdad? Pero yo pienso que nosotros venimos con esa espiritualidad, pero no las tienen que desarrollar, no las tienen que cultivar. Y los más indicados son nuestros padres. ¿Qué sucede? Que hoy en día, pues con el tren de vida que se lleva, nosotros los padres o algunos padres no tienen el tiempo o no lo, ellos mismos no son espirituales ni saben lo que es ser espiritual, entonces no transmiten esas cosas, no prestan atención a esa parte sublime, pero uno se tiene que preguntar, pero yo, ¿por qué yo pienso? ¿Por qué yo en mi mente siento que hay una voz que a veces me dice: "No, chica, no hagas eso no está bien, haz esto de otra forma"? ¿Por qué, esas cosas me suceden? Porque no soy yo nada más la parte física. Nosotros nos hablan de que tenemos un cuerpo con células, huesos, sistema nervioso central, músculos, etcétera, la piel y esa actúa aquí afuera, ¿verdad? Y esa necesita que la bañes, que la vistas, que le atiendas, pues. El alma también hay que atenderla y se atiende con amor, con bondad, con una serie de cosas que no se dan, en el cuerpo, pues. Okey. Existe una creencia, que las personas espirituales son personas como perfectas, como que no se equivocan. Y, cuando uno está en el mundo espiritual, cuando uno está transitando ese camino, uno es un ser humano que está aprendiendo y que tropieza, que cae, que pasa por pruebas. Y, mm, no son sinónimos, o sea, ser espiritual no es ser perfecto, y las personas tienden como a etiquetar a los espirituales como que no podemos tener, pues, una tristeza, una rabia o un comportamiento natural. Eh, ¿Qué opinas al respecto con esta idea? Bueno, eso me parece a mí que es nuevamente que nos hemos equivocado, que hay un desconocimiento, ¿verdad?, sobre lo que es el alma, el espíritu, esa parte que no se comprende. A veces se le dice a una persona espiritual que es tonta, ay, qué boba esta, se la pasa pensando o se la pasa en las nebulosas, anda ida. Pero no, nosotros tenemos que cultivar, mirar al cielo. Hay que mirar al cielo, mirar las estrellas, mirar las nubes, cómo se mueven, experimentar. A veces nos llegan, ¿cómo te diría? Como éxtasis. Yo he experimentado éxtasis muy grandes mirando las nubes en un autobús cuando he venido a Burgos o cuando he ido a otro sitio que a mí me gusta mucho desde niña contemplar el cielo viendo esas nubes, he entrado en un éxtasis que, bueno, no se pueden ni imaginar hacia dónde he ido. Eso hay que experimentarlo porque son cosas del alma. Eso es tan hermoso, tan excitante, tan divino, igual que cuando se escucha una buena música. De entras en una emoción, en una profundidad donde tu alma tú sientes como que se va a reventar de algo que está viviendo. Eso es el alma, el alimento del alma. No es que como el cuerpo, pues bueno, el cuerpo también cuando tú le das un placer como vas al baile o te compras un traje o vas a una excursión o te vas de viaje y te sientes pletórica, feliz porque estás paseando, conociendo un país,
y te sientes bien en tu parte física y sonríes con felicidad, pues nuestra alma, el alimento de ella es eso que yo les digo, tocar una música, pintar, observar un cuadro hermoso, ver la sonrisa de un niño, su inocencia, el propio viejito en su vejez, cómo se va encorvando, lo que va diciendo, cómo va perdiendo su noción. Hay que buscar esas emociones que no se viven en el cuerpo, pero que si las buscamos se pueden vivir adentro de nosotros, porque nosotros dentro somos un mundo muy maravilloso, solo que no hemos tocado esa pieza, no nos paramos a pensar, cónchale, déjame ponerme a escuchar esto, déjame indagar, porque yo actúo de esta forma, porque uno no viene para actuar mal con nadie, uno viene bien, pero claro, de tanto que le van metiendo, de tantas ideas, empieza uno a tener tropezones porque no se le cultiva desde niño lo que es la espiritualidad. Ser espiritual es perdonar, es saber entender, es comprender, es tener empatía con el otro, ¿verdad? Eso es para mí la espiritualidad y por eso suceden estas cosas que tú estás hablando. Claro, porque hay una cosa que yo siempre he pensado, y es que la ignorancia de solamente creer que nosotros somos un cuerpo físico y que como cuerpo físico solamente venimos aquí a crecer, a muchos a reproducirse y morir. Y solamente como que nos basamos en el aspecto físico del cuerpo, pero el cuerpo tiene un aspecto no físico, que es el aspecto vamos a llamarlo energético, invisible o espiritual, que es ese cuerpo no físico. Ese es el espiritual, esa es la espiritualidad y deberíamos de desarrollarlo desde que nacemos. El problema es que, en en Occidente, a donde nosotros pertenecemos, se les da, cero conocimiento y, nuestros países son más religiosos, en donde te enseñan una fe y unas creencias realmente, para como mantenerte con unas normas y te hacen un camino, ¿verdad? Pero basado solo en la norma. Y realmente la espiritualidad es el crecimiento del ser humano, pero basado en la observación, como decía mi madre, en la observación de nuestra parte no física, ¿verdad? En nuestras emociones, en nuestro instinto, en nuestros deseos, en nuestros ensoñamientos, en nuestra empatía, en la capacidad que tiene el ser humano de ir desarrollando todos esos aspectos que no son materiales. Y te haría yo esta pregunta, si alguien que está escuchando este episodio, que no sabe nada de espiritualidad, es más, ni sabía que había nacido siendo espiritual, ¿cómo se puede empezar a desarrollar ese aspecto que contiene ese ser humano? Bueno, primero que nada es que tú quieras, es que tú desees saber qué es ser espiritual, qué es el espíritu, qué es el alma. Sentarte, empezar a pensar, a meditar, eso se llama meditar. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me pasa? ¿Por qué yo siento tristeza? ¿O por qué esta persona me ocasiona esto? ¿Qué hay en mí que me hace sentir esta ternura por aquella o este malestar por aquel otro? ¿Por qué de repente me siento mal cuando llego a un grupo de personas? ¿Por qué me incomodo? Eso te lo tienes que empezar a preguntar. Siéntate en un sitio, respira, pon un fondo musical muy tierno, las melodías 432, esas melodías, las 730, todas esas melodías nos relajan y nos invitan a adentrar poco a poco dentro de nosotros. A ver, ¿por qué late mi corazón? ¿Por qué en el medio de mi pecho yo siento todas las angustias
la yoga lo llama el plexo solar. ¿Por qué, cuando sufro una impresión, ahí me da un impacto? ¿Por qué cuando veo a alguien me emociono, me llama la atención? ¿Por qué me gusta? Eso es espiritualidad. Esa parte no te la han explicado, pero eso es tu parte interna que ella está sintiendo, que ella quiere que tú te volques a ella y le des tu atención. Tú verás cómo poco a poco, porque vas a empezar a hazte preguntas, pregúntate, ¿por qué yo no puedo ser espiritual? ¿O por qué nunca me he sentido inclinada a indagar dentro de mí, a saber por qué yo estoy aquí? ¿Qué vine a hacer yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Quién me puso aquí? Porque aquí no hay nadie, nadie ha bajado de por allá arriba donde se cree que uno viene a decirnos por qué los humanos estamos aquí y por qué fuimos creados, porque las religiones, ya vuelvo y les digo, nos dijeron una serie de cosas que un señor fue, que se le apareció a alguien y le dijo, pues no, no se nos ha parecido nadie. Cada uno va razonando cosas y va diciendo, y los demás van siguiendo como corderos al matadero, todo lo que otro le dice, no, pregúntate tú y verás que tú dentro de ti, en tu mente, te van a llegar suavemente las respuestas, o si no, aparece alguien y te la da. Eso es empezar a aprender qué es la espiritualidad. Todos podemos ser, y es hora de que nosotros, vuelvo y les repito, nos volquemos hacia nosotros mismos, no tanto qué voy a comer, qué compro, el coche de moda, el zapato, la cartera, ay, que quiero la colonia, que el muchacho no estudió, que no, vamos a ver, a darnos a nosotros mismos, a nuestra parte interna. ¿Por qué pienso así? ¿Por qué actúo de esta forma? ¿Verdad? ¿Y por qué no soy buena amiga? ¿Por qué soy falsa con la amiga que le pongo una cara y cuando se va le pongo otra? Le rasgo el pellejo, como dicen en lo cotidiano. Todas esas cosas son espiritualidad. Eso tú te lo tienes que preguntar cuando estés adentro. Siéntate y verás cómo tu vida empieza a cambiar, cómo tú empiezas a sentir como una chispa que empieza a meterse dentro de ti y te hace sentir, te empieza a invitar a reflexionar, a hacer otros cambios. Eso sucede, pero hay que empezar de a poquito y alimentarlo. Ese es el alimento, prestarle atención y preguntarnos. Sí, una de las cosas que diferencia la espiritualidad de la religión es que la religión nos ha dibujado un mundo externo, donde el Dios está afuera y donde todo lo que nos puede ayudar está afuera. Pero realmente la espiritualidad es todo lo contrario. La espiritualidad nace de que Dios, ese creador, esa energía está dentro de uno y es esa energía dentro de uno la que nos va moviendo y va hilando nuestro camino, porque la espiritualidad empieza cuando nacemos y podemos decir que termina en este plano cuando morimos. No sé si en el más allá cómo seamos, pero en este tiene un principio y un fin, que no es que el espiritual busque algo y llegue. El espiritual transita este camino llamada experiencia de vida desde que nace hasta que se va. Es te acompaña con todos tus años, no tiene un fin, no es que tú dices, ay, mira, hago este curso y ya soy espiritual. No, es un camino de día a día, de autoindagación, de autoobservación, de muchas preguntas, de mucha reflexión. Y una de las cosas que alimenta mucho la espiritualidad es la lectura reflexiva, ¿verdad? Es leer de diferentes autores, de todas las personas que, bueno, de filósofo y de todas las personas que reflexionan de su vida también. Todo eso te lleva a, pues, a hacerte preguntas, a reflexionar y a ir como aclarando lo que uno quiere ser en este camino. Si tendrías que dar un consejo actualmente,
para desarrollar más esa espiritualidad, ¿qué le dirías? Bueno, una de las cosas que nos abre mucho la mente, ¿verdad? Y ese mundo espiritual es, por ejemplo, los ayunos, es dejar de comer tantas toxinas, hacer unos pequeños ayunos, vamos a poner tomando caldo, días de frutas, comidas suaves, unas ensaladas, ¿verdad? Eso despeja la mente, no nos permite como ir más profundo. Yo les digo a todos que pues tenemos que poner el foco en el espíritu, en esa parte que no le hemos dado atención, que hay que buscarla, que podemos reunirnos en grupos, ¿verdad? Con los amigos o con el compañero de vida o los hijos y preguntarnos qué es esto, el otro, cómo sientes tú, cómo tú ves la vida. Y cada uno va a ir diciendo, no, yo siento, porque sobre todo los niños, mira, los niños son unos grandes maestros. Ellos nos dicen, oye, yo estoy sintiendo esto, mamá, mira, siento que estoy viendo volar a alguien, que vino alguien y me habló. Ese niño, pues a lo mejor vio a alguien y le habló, pero ¿qué hacemos nosotros? No, muchacho, eso no, eso es mentira. Entonces, yo creo que para empezar a cambiar nosotros y empezar a darle un cambio al mundo y empezar a vibrar en otra sintonía, porque cuando empezamos ese camino de la espiritualidad, nosotros empezamos a vibrar en otra frecuencia muy alta. ¿Verdad? Cuando reímos, cuando estamos alegres, cuando hacemos un bien, cuando le hacemos una buena obra a otro, cuando compartimos sueños, nosotros comenzamos a vibrar. Cuando tenemos pensamientos benevolentes, buenos, tiernos hacia los demás, empezamos a vibrar muy alto cuando somos agradecidos. Por ejemplo, cuando usted empieza a dar gracias, gracias. Gracias por ese trabajo, gracias por estos padres, gracias por estos hijos, gracias por este vecino que me acompañó, gracias por la oportunidad de haber llegado hoy a mi trabajo, gracias por este coche, gracias por los zapatos que cargo, gracias por la sonrisa que me dieron. Eso les empieza a ustedes a subir esa vibración y lo van a notar en su cuerpo. Ese es como el arranque. Sean agradecidos, bendigan. Hay que bendecir. Bendigo el bien en esta situación, bendigo el bien en este alimento, bendigo el bien en este trabajo que estoy haciendo. Hagamos nuestro trabajo con amor, atendamos al cliente con amor, seamos amables. Todo eso es ser espiritual, em, dando gracias y bendiciendo, envolviendo en amor. Si hay algo difícil que un compañero de trabajo o un hijo o el mismo marido o un vecino que nos está atormentando, que nos hace chocar, vamos a envolverlos en amor. ¿Cómo lo envolvemos en amor? Bueno, cerremos los ojos y veamos a ese vecino y pidamos, te envuelvo en amor, veamos que hay una luz que lo envuelve, que él se vuelve tierno con nosotros, que hay una buena compatibilidad. Y ustedes verán que poco a poco ese vecino va cambiando o ese jefe se modifica o lo que está atascado se resuelve. Eso es algo que se los digo de experiencia pura, que yo lo he practicado mucho en mi vida y he visto grandes milagros, grandes cosas que se me han resuelto. Y entonces yo les digo, empiecen a vibrar alto. Cuando ustedes se enojan, cuando ustedes empiezan a criticar, cuando ustedes empiezan a sentir rabia, odio, todo eso se les viene abajo la vibración, se viene muy oscuro. Si ustedes se pudieran ver, como diría, no sé qué ejemplo les daría, pero es como el que está en una subida, ¿verdad? Va en un coche y está en la punta muy alta y de repente se viene en bajada sin frenos y sin nada y bueno, se va a lo más profundo y ahí se estrella. Eso es la vibración. Cuando estás en lo bonito, en las bendiciones, en el agradecimiento, tu alma vibra y tú lo vas a experimentar, lo vas a sentir. Vete a los jardines, vete a ver puestas de sol, contempla una rosa, una planta, un pajarito. Todo eso nos hace vibrar alto.
Y esa es la manera en que empezamos a atender la espiritualidad, nuestra alma, nuestro ser, y empezamos a cambiar. Y es muy bonito empezar a sentirnos de otra forma, empezar a ser bueno con los demás, hacer favores. ¿Qué me cuesta hacerle un favor a un compañero de trabajo? ¿Qué me cuesta a mí, hacer una obra en mi casa, fregar unos platos o hacer una cena o prepararle una sorpresa a mi compañero que llega del trabajo cansado o a mi compañera, ¿verdad? En llevarle un ramo de flores, ser agradable. Eso es ser espiritual. Eso es bonito y te hace grande, te sientes bien y vas a estar bien. Sí, también es muy importante fomentar el silencio. El silencio es el que nos va a permitir escucharnos a nosotros, porque ¿qué pasa hoy en día? Vivimos muy en automático, vivimos pendientes de, bueno, del tiempo, de la cantidad de actividades que tenemos que hacer y hay tanto ruido que nosotros no aprendemos a escucharnos. Y la parte espiritual que nos conforma habla, pero tiene una voz muy suave, muy sutil y muy rápida que es como la intuición, es esa voz que nos va a decir si vamos por buen camino o no. Pero claro, con tanto ruido que nosotros ponemos en nuestro día a día, no nos tomamos el tiempo de guardar el silencio para la introspección que nos ayuda mucho a centrarnos, sobre todo cuando estamos en etapas que tenemos niños pequeños, que tenemos jefes, que trabajamos, que tenemos pareja y todo eso, pues nos genera a veces confusión y nos pone en situaciones que tenemos que tomar decisiones. Y a veces tenemos tanto ruido y tanto cansancio que tomamos las decisiones sin pensar, sin reflexionar, así como a lo rápido y a lo loco. Y a la larga, pues esas decisiones nos traen sufrimiento porque no fueron tomadas desde nuestra parte espiritual, sino desde el automatismo. Y bueno, para ir terminando, ¿alguna otra cosa que quieras compartir? Bueno, yo les digo a ustedes que tenemos que prestarnos más atención a nosotros y a los demás, que tenemos que observar más el mundo con sentimientos de compasión, con piedad, que tenemos que empezar a desarrollar eso, a desarrollar la empatía, ¿verdad? A mirar con amor, ese es un tema, el amor es algo que también se cultiva, se va aprendiendo y es parte también, es una de las partes del cuerpo espiritual, así como nuestro cuerpo físico tiene manos, pies, tiene venas, tiene esta parte espiritual, tiene las emociones conforman el espíritu. Entonces, yo, desde mi conocimiento, mi experiencia y como ser humano, yo quiero que aprendamos, nos volcamos a mirar al compañero, a mirar el otro, a observar más, a dar más de nosotros, a ser más atentos, a querer cambiar el mundo, porque ya está bueno de que nuestro mundo, nuestro planeta, que es nuestra casa tan hermosa, que nos hizo el Creador tanta belleza, no le prestemos atención, sino vivimos en la búsqueda del dinero, en la política, que si estoy enferma, que si no tengo el vestido y sufro porque no me alcanzó para comprarme el zapato. No, pensemos que eso no es todo. El todo hay otras cosas, ¿verdad? Como prestar más atención a los otros. Y ya es hora de que nosotros como humanos desarrollemos eso para cambiar. ¿A ustedes no les gustaría vivir en un mundo distinto donde todos podamos ser iguales? No digo yo tanto, pero
podamos andar por la vida compartiendo sin necesidad de tener hambre, sin que unos tengan más y otros tengan menos, unos sean más miserables porque, oye, vinieron a la vida muy pobres y no tienen. No, vamos a prestarnos más atención y a desarrollarnos más en la parte interna y empezar a querer cambiar en nuestro mundo. Querer es poder. Si tú quieres, tú puedes. Eso es mi nota final en esta parte de la espiritualidad. Sí, y para completar esto, es muy importante entender que nosotros no nos relacionamos con las demás personas por casualidad. Todo llega a nuestra vida para un aprendizaje, pero si no estamos atentos, pues no vamos a entender cuáles son las señales que la vida nos está poniendo para crecer. Y hay que evitar juzgar al otro, porque es algo que a los seres humanos nos encanta, la crítica del otro, juzgar lo que hacen las demás personas. Y nunca, nunca sabremos por qué alguien hace algo, porque nunca estaremos en su piel. Por lo tanto, siempre vamos a tener una versión muy poquita de una realidad que esa persona ha vivido. Y siempre preguntarnos si estoy frente a algo que no me gusta, ¿qué me quiere enseñar esto? ¿Qué de eso tengo yo? ¿Y qué puedo aprender de esa situación? Y de esa forma nosotros vamos a salir con un mensaje, con un aprendizaje de todas las experiencias que vivamos. Y eso también es ser espiritual. También es sacar la información, leer entre líneas lo que la vida nos está poniendo como trabajo para realizar en esta experiencia humana. Bueno, mi querida público, espero que les guste este episodio, que compartan, que comenten y que nos sigan. Y bueno, hasta otro episodio, nos vemos pronto. Chao. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos muy pronto. Un abrazo de mucha luz y amor.